de algo de código y pues vamos a empezar con esta primera introducción. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. El día de hoy tenemos 3 personas de parte de Nearsoft. No sé si ya conocen a Nearsoft. Nearsoft es una empresa líder que está creciendo mucho en el área de desarrollo de software en México. Tenemos oficinas en el Distrito Federal, en Hermosillo, que es una oficina más grande, y en Chihuahua, que es una oficina. El día de hoy nos acompaña César, que es ingeniero de software Universal, y nos va a platicar un poquito, nos va a platicar acerca de Java 8. Y también nos acompaña Daira, que es como nuestro contacto de vinculación con todos ustedes. Mi nombre es Israel Gómez, me encuentran en redes sociales, principalmente en TikTok, que es como lo que más les puede interesar, como Imaba. El día de hoy les voy a platicar un poco acerca de cómo y por qué escribir código limpio y código que puede ser testeable. Antes que nada, ¿por qué es importante probar el código? Es importante probar el código porque nos permite validar que el código que nosotros estamos escribiendo es código que funciona. Además de esto, cuando nosotros probamos el código, obviamente es más sencillo de debuguear un comportamiento en específico. Al escribir pruebas unitarias nos permite probar código que no está expuesto hacia los demás clientes. Es decir, código que nosotros mantenemos como privado, pero que tenemos que probar de alguna forma para asegurarnos de que está cumpliendo la función. Verificar que el código que escribimos no haya roto algo de lo que ya existía en el proyecto en el que estamos trabajando. Alguna vez me pasó en un proyecto en el que no hacíamos pruebas, que yo escribía mi código y yo decía, bueno, ya funciona. Y cuando iba, y obviamente hacemos pruebas, pero hacemos pruebas manuales, que no son automatizadas. Cuando yo iba y abría el navegador y decía, bueno, quiero ver que esto que acabo de escribir funcione, resultaba que sí funcionaba. Y cuando me metí a otra parte de la aplicación, ya no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque lo que acababa de escribir probablemente conflictuaba con otra parte del código y le daba la torre a toda la aplicación. Cuando escribimos pruebas unitarias, cuando escribimos pruebas en general, nos permite verificar que el código que ya existía sigue funcionando de la manera en que debe funcionar. Además, cuando escribimos pruebas, estamos indicando una forma para la gente que no es familiar con el código que estamos escribiendo de qué es lo que estamos tratando de hacer. En teoría, si alguien lee una prueba, debería poder entender qué es lo que nuestro código que estamos probando intenta hacer. Por ejemplo, si yo en la prueba estoy cargando, no sé, pasando un cierto número de variables, con ese número de variables estoy esperando que me regrese un valor y ese valor le nombro, no sé, tax, impuestos, por ejemplo. Yo supongo que el código que estoy mandando invocar me calcula una tasa de impuestos, por ejemplo. Hay una frase que me gusta mucho: probar el código muestra la presencia de bugs, no la ausencia de ellos. Lo cual podría ser un poco paradójico, o podría parecerte paradójico al principio, porque dices, bueno, ¿para qué quiero que me muestre mis bugs de lo que estoy escribiendo? Mejor que se queden ahí ocultos hasta que un día alguien los descubra, hasta que un día yo probando la aplicación salga a flote y entonces lo tenga que arreglar. Funciona bien o funciona, no bien, pero funciona en proyectos pequeños, funciona en proyectos escolares, donde nosotros pues escribimos nuestro código, nuestra aplicación principal, probamos, metemos nuestros valores de entrada y vemos que funciona. El problema viene cuando esa aplicación es usada por muchas personas, por cientos de personas, por miles de personas al día, y nosotros no tenemos control de todas las posibles entradas que puede tener nuestro programa o del posible comportamiento que pueda llegar a tener. ¿De qué semestre son la mayoría? Segundo. Ok, pero ya programa. Bueno, pues seguramente ya les ha pasado, y si no les va a pasar, el profesor llega y dice, ok, vamos a programar el algoritmo de Quicksort. Y nosotros pues, no sabemos muy bien cómo funciona Quicksort, investigamos, lo hacemos y empezamos a escribir nuestro código y pensamos, bueno, el profesor va a meter este tipo de entradas. Es más, muchas veces hasta el profesor dice, aquí está el archivo con el que tienen que probar, con que pase este ya lo armamos, ¿no? Entonces nosotros decimos, pues nos apegamos a estas entradas, que funcione para lo que el profesor dijo,
que funcione para ese ejemplo que encontré en internet y que funcione para esto que se me ocurrió a mí. Pero ¿qué pasa muchas veces? Y a mí me llegó a pasar. Llega el día de la entrega, final, el último día, y tú dices, bueno, aquí está mi Quicksort implementado. Y llega el profesor y dice, ok, voy a meter números negativos en el arreglo. Y tú dices, ¿cómo? O sea, pero eso no estaba en la especificación del programa, mi programa no considera eso, y truena todo. La forma en que nosotros pudiéramos haber evitado llegar hasta ese punto es creando pruebas. Cuando creamos pruebas, nosotros consideramos o tenemos en mente todos los escenarios que pueden llegar a suceder. Y podemos pensar, bueno, el profesor es bien payaso y va a llegar y va a meter números negativos ese día nada más para molestar. Entonces yo considero ese escenario en las pruebas, lo escribo esa prueba y ese día que llegue el profesor con esa intención ya no va a suceder. Ahora, de la mano con escribir las pruebas viene otro concepto que es el código limpio. El código limpio es el código que es fácil de leer, que es entendible a primera vista, que yo puedo ir a través de su flujo y decir, entiendo qué es lo que está haciendo, porque las variables así me lo indican, porque el flujo no es complejo, porque, no sé, tiene este punto de excepción donde va a romper el programa y donde yo sé por qué está rompiendo. Cuando escribimos código limpio es más fácil de saber qué podemos reutilizar. Por ejemplo, si yo en una función estoy haciendo binary search, por ejemplo, yo sé que en esa función metí binary search. En algún otro lado de la aplicación donde yo vuelva a necesitar binary search o una búsqueda, sé que ahí tengo esa función que hace ese algoritmo. Puedo mandarla a llamar, pasarle mis parámetros y debe funcionar. O en teoría debería funcionar. ¿Qué pasa si no soy cuidadoso al escribir mi código? Pues por aquí meto binary search, copy y pego. Y luego, 2 días después seguí haciendo la práctica y resulta que otra vez tengo que buscar algo. Pues aquí otra vez pego binary search. Y otra vez para acá. Y resulta que la implementación de binary search que encontré en internet que pegué, no funciona. Tengo que ir a todos los lugares donde pegué ese código, buscar qué es lo que falla y reemplazarlo. Eso no hubiera pasado si hubiéramos escrito código mantenible. Cuando nosotros escribimos código mantenible, escribimos código limpio, obviamente es código que es más fácil de probar, porque nosotros sabemos el flujo, sabemos qué esperamos del código, sabemos cómo se va a comportar ante ciertos casos. Esta es otra frase para ejemplificar un poco acerca de qué es el código limpio. Es solo una definición, muchas personas tienen otras definiciones. Esta persona menciona que le gusta su código que sea elegante y eficiente. La lógica debe ser sencilla para hacer difícil a los bugs esconderse. Cuando nosotros metemos lógica muy compleja, resulta ser que no consideramos ciertos casos que salen a la luz cuando las entradas no son las ideales o no son las que nosotros consideramos inicialmente. Las dependencias deben ser mínimas para una facilidad de mantenimiento y el código limpio se supone o debe hacer una sola cosa bien. Es decir, si tenemos una función, esa función debe hacer una sola cosa bien. Hay muchas veces, y pasa mucho al principio, que empezamos a meter toda la funcionalidad de la aplicación en una sola función, en una sola clase, si es que estamos programando en orientado a objetos, y ya, porque pues, es sencillo, porque es una práctica, porque el profesor no nos evalúa eso, ni siquiera ve el código, nada más es pasó o no pasó, bien. Hay que tratar de acostumbrarnos desde que empezamos a programar, desde que estamos en los primeros semestres de esta carrera, a tratar de escribir código limpio, a tratar de escribir funciones que hagan una sola cosa, métodos que estén bien identificados su trabajo. Porque si no es una mala maña que después es muy difícil de quitar. Y cuando nos involucramos o nos incorporamos al mercado laboral y empezamos a trabajar con otros desarrolladores, es bien complicado que tu compañero o que tú le estés afectando el trabajo a tu compañero. Que tu compañero llegue y te diga, pues pegamos esto aquí. Y ya, ahí lo dejamos, luego sale. Es muy difícil, porfa. Hay que tratar de adquirir estos buenos hábitos desde el principio. Ahora, ¿cómo vamos a escribir código limpio? Hay 2 problemas bueno, se dice, y me lo dijo alguna vez un profesor, 2 problemas muy grandes en la computación. Uno es la concurrencia, que ya lo veremos más adelante, es un problema
cómo mantener sincronizados diferentes trabajos que está haciendo la computadora. Y el otro es nombrar las variables. Y es bien cierto, porque cuando empiezas a programar, dices, ¿cómo le pongo esta? Ah, pues T. ¿Cómo le pongo esta? Ah, pues H de altura G. Entonces, aquí estoy ilustrando qué no se debe hacer y qué se debe hacer. ¿Sí lo alcanzan a ver bien? Sí, primero no sé qué dice. Ok, entonces ahorita lo voy a explicar. En el primero, se está haciendo una declaración de una variable que se llama D y se le pone un comentario que dice tiempo pasado en días. ¿Por qué? Pues porque la D significa días para mí y me da flojera escribir la palabra tempo, ¿no? Eso no se debe hacer porque los nombres deben ser significativos. Si yo sé que esa variable va a guardar los días que han pasado, entonces ¿por qué no mejor la nombro días pasados, días transcurridos? No hay que ponerles nombres que sean desinformativos a las cosas. Por ejemplo, aquí tengo un room list, que en realidad es un arreglo, no es una lista. Un arreglo y una lista son cosas diferentes. Si yo le pongo room list, cuando yo empiece a codificar, en algún momento me va a topar, room list, ¿de qué tipo es esta? Ah, pues es una lista porque el nombre lo dice. Ese tipo de nombres debemos evitarlo porque son desinformativos. Podemos ocupar rooms o en un caso podríamos ocupar rooms array. Pero bueno, es un poco más sencillo si solo ocupamos rooms para indicar que es un arreglo de diferentes cuartos. Otro problema común o que hemos visto sucede también, por ejemplo, en los algoritmos de ordenamiento. Tenemos un origen, tenemos un destino, cuando empezamos a hacer copias de los arreglos que ya están ordenados, parcialmente ordenados. Y normalmente le ponemos A1, el origen es A1 y el destino es A2. ¿Por qué no mejor le ponemos destino o fuente y destino? También muchas veces sucede que somos muy flojos, los programadores en general, los desarrolladores son muy flojos para escribir, muy flojos. Y por ahorrarnos unos caracteres, decimos, bueno, ¿por qué no le pongo DMY ver? Eso no se puede leer. Cuando tú estás trabajando con un compañero y le dices, en la variable DMY ver, o sea, eso está cañón. Está cañón escribirlo, está cañón encontrarlo, está cañón leerlo. ¿Por qué no mejor le ponemos cumpleaños o birthday? Y finalmente, en esta parte de cómo nombrar las cosas, casi siempre los métodos o las funciones deben llevar un verbo, porque están haciendo algo. Por ejemplo, esta función que procesa un pago. Si yo le pongo nada más payment, a mí me suena que eso es una propiedad. Si yo lo leo así nada más payment, es un pago, es una propiedad de algo. En cambio, si le pongo post payment o procesar pago, yo sé que dentro de ese método se está procesando pago. ¿Okay? Si tienen preguntas o dudas en medio de la presentación, pueden levantar la mano y lo hacemos. ¿No? Respecto a funciones, métodos y clases, esto ya lo mencioné. Sucede que empezamos a escribir toda la funcionalidad de nuestra aplicación en una sola función, en un solo método, en una sola clase. Porque pues, es más sencillo, porque me da flojera importar las cosas, porque me da flojera incluir algunas librerías externas, etc. Un método, una función, una clase debería tener una sola responsabilidad y una sola responsabilidad bien definida. Más adelante lo vamos a ver, pero es uno de los principios SOLID. Se llama, son principios para el diseño orientado a objetos, pero en este caso aplica también para otro tipo de paradigmas. Una función debe tener una sola responsabilidad y hacer una sola cosa y hacerla bien. Sucede también que empezamos a escribir nuestro método que, no sé, asigna números de boleta. Y para asignar números de boleta necesito el nombre del estudiante, el CUR, tal vez un número de seguro social, etcétera, etcétera, etcétera. Empezamos a escribir métodos enormes que nosotros ya ni siquiera podemos alcanzar a leer en nuestro entorno de desarrollo. Métodos que reciben 7, 8, 10 parámetros, que cuando empezamos a invocarlos, tenemos que estar revisando qué era el primer parámetro, y el segundo, y en el tercero que tenía que mandar, y en el cuarto. Eso se vuelve muy difícil de probar, porque es muy fácil cometer el error de decir, sí, en el cuarto parámetro iba esto, pero en realidad iba lo otro. Y
Y es un error muy difícil de encontrar cuando estás probando tu código, porque el compilador no te va a decir, oye, ahí tenías que pasar el otro parámetro. Si coinciden los tipos, si estás en un lenguaje que cheque tipos en la compilación, entonces pues te puede salvar la vida que no sean del mismo tipo. Pero ¿qué va a pasar si son del mismo tipo? Pues no, el compilador no es inteligente y no adivina lo que estás tratando de hacer. Lo que se puede hacer es usar la sobrecarga para los diferentes parámetros, es decir, definir diferentes métodos que reciban diferentes parámetros y que probablemente hagan la misma cosa, pero de forma diferente. ¿Qué más sucede? Sucede, por ejemplo, que hay funciones que nosotros decimos, esta función va a ser una tarea en específico, pero es muy fácil que ya que estoy ahí dentro de esa función, pues modifico este objeto que recibí, o modifico un archivo, o voy y escribo a la base de datos y aparte regreso un valor totalmente ajeno a lo que estoy haciendo allá adentro. Hay que escribir funciones que no oculten código, es decir, si en una función estoy haciendo una sola cosa, hay que concentrarnos en esa sola cosa y no tener efectos secundarios en el contexto en el que estamos trabajando. ¿Qué más sucede? El uso de códigos de error. Muchas veces también sucede al principio cuando no estamos muy familiarizados con el mecanismo de error o de manejo de excepciones que tenemos en el lenguaje en el que estamos trabajando. Pues empezamos a definir códigos de error. El 1 significa esto y el menos 1 significa tal cosa. Y todavía lo ponemos en una constante para nosotros hacer un poco más limpio. Y pues cuando regrese esta constante que tiene este valor menos 27 significa este código de error. Hay que tratar de manejar o usar el mecanismo de errores y de excepciones que tenga nuestro lenguaje, porque de esa forma sabemos o tenemos más claro por qué está fallando nuestro código. Y el último caso sucede mucho en los lenguajes que usan doctype, tener múltiples tipos de retorno. Es decir, por ejemplo, en Python, no sé si alguien conozca Python, en Python yo puedo regresar un entero, puedo regresar una cadena, puedo regresar un arreglo, cualquier cosa se vale como tipo de retorno. Cualquier tipo de datos se vale como tipo de retorno. No sucede, por ejemplo, en Java, porque tienes que especificar el tipo de retorno que vas a utilizar. Pero si tu lenguaje lo permite, trata de utilizar el mismo tipo de retorno en todos los casos, para que quien esté invocando esa función pueda determinar, de aquí voy a recibir una cadena, o voy a recibir un entero, y no tengan que manejar todos los casos de, recibí una cadena, pero ese no lo tenía considerado, entonces tengo que lanzar una excepción porque no puedo parsear este valor de retorno. Comentarios y documentación. Aquí hay de los dos extremos. Muchas veces agregamos código para explicar las cosas que ni nosotros entendemos. Es como de, pues programé esta función, no entiendo muy bien qué hace, le voy a poner aquí un comentario que hace esto, ¿no? Y podemos decir, aquí se está mandando a llamar el método X de la librería Y, que no entiendo muy bien qué hace, y aparte estoy mandando ejecutar la función Z porque no sé, ¿no? Ni siquiera nosotros entendemos el comentario que estamos escribiendo porque no estamos entendiendo el código que escribimos. Lo que se debe hacer en esos casos es refactorizar o reescribir el código que acabamos de desarrollar. De esa forma, hasta que refactorizamos ese código hasta que nosotros logremos entenderlo. Y una vez que logremos entenderlo, nos vamos a dar cuenta si aún así necesitamos agregar cierto comentario para explicar algo en específico. El otro extremo sucede que empezamos a agregar comentarios cuando un profesor, y me pasó a mí también, el profesor nos decía, ¿y por qué no agregan comentarios? Y entonces llegábamos a las prácticas y empezamos a agregar comentarios de todo. Y x igual a 3, comentario. Asignación de 3 en x. O sea, es obvio que estás asignando el 3 en la variable x. No sé, estoy haciendo una suma. X más y y retorno x más y. Bueno, y el comentario es, retorno el resultado de la suma de x más y. El código ya te está diciendo. No hay que agregar comentarios cuando el código es trivial, pero sí hay que agregar cierta documentación o ciertos comentarios cuando el código es específico del dominio, que puede facilitarte su lectura. Es decir, si yo estoy tratando ciertos
términos en las variables y yo estoy haciendo cierta lógica de negocio ahí adentro que probablemente esté documentada en algún lugar, yo puedo agregar, bueno, checar tal página de la documentación para conocer por qué este valor se calcula de cierta forma. No sé si ya se lo hayan topado, hay comentarios para todo, que son comentarios para indicarnos que hay cierto trabajo que se tiene que hacer sobre el código que estamos escribiendo o sobre el código que pasamos. Y muchas veces empezamos a agregar to-dos para el código que no queremos escribir. Decimos, esto me va a faltar escribir. Bueno, to-do aquí para un to-do, refactorizar esto y algún día hacerlo un poco más eficiente y bajar la complejidad. Y esa no es la forma de escribir los to-dos. O sea, los to-dos deberían ser comentarios de refactorizaciones que no se pueden hacer en ese momento. Porque no te lo permite, porque probablemente ya no tienes tiempo, porque probablemente no estás trabajando en eso en ese momento, porque no estás muy seguro de cómo funciona y probablemente puedes romper algo, entonces tienes que asegurarte de que no vas a romper nada si tú modificas ese código. El último de los puntos en cómo escribir código limpio es el formateo de código. También supongo que sus profesores les han dicho, formateen su código, inténtenlo, por favor, agreguen tabs, agreguen espacios, que se vea un código bonito, que yo pueda leerlo, que no sea un código que ahí que parece que aventaron las letras y ya, o sea, así lo entiendo. No. Muchas veces los lenguajes de programación con los que trabajamos tienen guías de estilo definidas, pueden encontrar en internet. Si no tienen una guía de estilo definida para su práctica, si su profesor no les dice, no, para esta guía de estilo y quiero que intenten a 4 tabs, a 2 tabs, no sé, entonces pueden ocupar las que se encuentran en internet. Si están trabajando en un proyecto y ya hay una guía de estilo definido, pueden llegar a proponer nuevas guías de estilo, pero tampoco se vale empezar a subir todo al repositorio y decir, pues esta es mi guía de estilo y esta es la buena, porque así lo necesitamos y yo lo subo como yo quiero. No se vale, hay que apegarnos a las reglas que ya existen en los proyectos. Si en un proyecto hay una guía de estilo y no te gusta esa guía de estilo, promueve otra guía de estilo, pero apégate a ella mientras no se cambie. Y el formateo también incluye no escribir líneas kilométricas de código. Ya tenemos unos supermonitores, yo aquí podría leer una línea como de, creo que 300 caracteres, más. Pero no se vale, porque cuando empezamos a ver el código en pantallas más pequeñas, pues obviamente es bien difícil leer. Una de las reglas que antes aplicaba era que nunca tenemos que hacer scroll horizontal, es decir, nunca tendríamos que ir a la derecha para ver más código. Sigue aplicando siempre y cuando no tengas un monitor tan grande. Porque si tienes un monitor muy grande, entonces sí te vas a encontrar que nunca haces scroll porque te alcanza a ver 300. Y si tienes buena vista, pues todavía le bajas a la fuente más y alcanza a ver hasta 500, ¿no? Entonces, tratar de pegarnos 80, 120 caracteres como máximo. Ahora, para introducir un poco de cómo escribir código que es probable, voy a hablar un poco acerca de unos principios en el diseño de objetos. Los principios tienen un acrónimo, se llama SOLID. ¿Alguien ha escuchado? ¿No? ¿Alguna de esas o solo la...? ¿Alguna? El principio Open Close. ¿De qué? La he escuchado, pero no la entiendo muy bien. Ok, orientado a objetos, ¿programas? ¿Quién programa orientado a objetos? ¿Nada más? ¿Qué programa? ¿Tú eres profesor? Sí, yo soy profesor. ¿En qué programas? En todo. ¿En todo? ¿Estructurado? Todo. Orientado a objetos que ocupan. El profesor dice que en todos, así que yo le creo todo. ¿Ya va? Damos Java en la carrera. ¿Cómo? Damos Java en la carrera de ciencias. Los patrones, estos principios, aplican a la orientación a objetos. El primero de ellos es Single Responsibility Principle. Si no han visto orientación a objetos, no se preocupen, algún día van a ver y créanme que esto es bueno que se los mencione ahorita, anótenlo ahí. Los que están anotando, anótenlo porque al menos en IRSAF es una pregunta bien común de entrevistas. Y cuando yo entrevisté en IRSAF, no sabía eso. Entonces, no sé cómo entré.
El primero de los principios es Single Responsibility, que habla un poco acerca de ellos. Métodos, funciones, clases, que bueno, en este caso funciones de objetos, métodos y clases, deberían tener una única responsabilidad y hacerla bien. Prácticamente eso es todo lo que dice. Open Close Principle. Una clase debe estar abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Es decir, yo puedo agregar nuevas funcionalidades a una clase siempre y cuando pertenezcan o estén en el dominio de esa clase, pero no puedo modificar el comportamiento ya existente porque podría romper algo del código ya desarrollado. El principio de sustitución del scope, que nos dice que nosotros podemos sustituir un tipo con sus subtipos y debería funcionar. Aquí, ahondando un poco más, para los que ya llevan un poquito de orientación a objetos, pues sabemos que hay clases, en una jerarquía de clases hay una clase, hay unas subclases y también hay interfaces, y hay clases que implementan ciertas interfaces, ¿no? Yo podría sustituir una clase padre por una subclase en algún método y el código debería seguir funcionando como esperamos que funcione. Interface Segregation Principle o segregación de interfaces, también sucede mucho al principio. En estos ejemplos, pues creo que el más común de orientación a objetos, o el que todos pasamos y vimos, es el de figuras, el de implementar shape, figuras. Y empezamos a agregar en ese método, calcular volumen, calcular área, calcular perímetro, calcular no sé cuántos métodos que probablemente ni siquiera aplican para algunas de las clases. Y entonces, cuando empezamos a implementar las interfaces, nos encontramos con que, tengo que implementar este método de la interfaz shape. Pero no, o sea, para esta figura no aplica. ¿Cómo le hago? Pues regreso 1 y ya, ¿no? O regreso 0 o lanzo una excepción. La idea es que segreguemos nuestras interfaces a un dominio en específico, es decir, agrupemos los métodos en una interfaz, los que son comunes entre ellos, y separemos los que no son. Y el principio de inversión de dependencias, que la inversión de dependencias es un poquito complicado de ver al principio porque no le encuentras mucho valor. Pero cuando entras a trabajar te das cuenta de que tiene mucho valor. La inversión de dependencias, voy a poner un ejemplo aquí. Supongo que estamos construyendo un carro y dentro del carro nosotros dijimos que vamos a ocupar este motor dentro de la clase carro, ocupamos este motor, esta implementación en específico de este motor, un 4 cilindros. Y aparte vamos a ocupar esta caja de transmisiones automática, yo qué sé, ¿no? Cuando yo quiero construir otro carro, estoy apegado a que tengo que usar un motor de 4 cilindros y una caja de transmisión automática. ¿Qué pasa si yo quiero indicar, oye, este carro construyelo con un 8 cilindros y este carro construyelo con una caja de transmisión manual? Por ejemplo, pues no puedo, porque como acoplé tanto mi código, tengo las dependencias incluidas en mi código, pues ya no puedo modificar nada. Para modificar tengo que ir al código y cambiarlo directamente ahí, a la clase. Y si modifico esa clase, quién sabe cuántas cosas ya rompí. Es más fácil, o es mejor, si nosotros invertimos el uso de las dependencias. Es decir, si al momento de crear el coche, yo espero recibir un motor y yo espero recibir una caja de transmisión, porque entonces yo estaría, o esa clase sería capaz de construir carros de cualquier motor y carros con cualquier caja de transmisión. ¿Cómo escribir código que sea probable? Igual, la misma mecánica es qué se puede hacer, qué no se debe hacer y qué debemos hacer en este caso. Este punto va muy relacionado al último principio de Solid, instanciar todas nuestras dependencias dentro del constructor. Nosotros dijimos, pues voy a necesitar el motor, voy a necesitar la caja de transmisión, voy a necesitar un sistema de entretenimiento, voy a necesitar, no sé, llantas de 17 pulgadas. Entonces, si nosotros definimos todo eso dentro de la clase, pues va a suceder lo que les dije. Cuando creamos un coche con otro tipo de especificaciones, pues no lo voy a poder hacer. Lo mejor es definir las dependencias que requiramos en el constructor. ¿Qué más sucede? Cuando queremos probar nuestro código, como nuestro código está tan acoplado, muchas veces somos bien flojos y agarramos y decimos, pues haré otro constructor que sea vacío. Y ese constructor vacío, ahí yo le paso lo que quiero, el motor,
y hago una cosa bien rara en el constructor para que cambie el motor que está allá adentro por ese motor que yo les expliqué. Entonces, lo que debemos hacer es remover las dependencias de nuestros constructores. Aquí puse el ejemplo de una casa. Una casa tiene una cocina, el cuarto, entre otras cosas, y resulta ser que estamos instanciando una cocina en la inicialización como un valor de inicialización en la casa. Y aparte, en el constructor estamos seteando en la propiedad de Bedroom un nuevo cuarto, sin siquiera saber qué tipo de cocina es, sin siquiera esperar del parte del cliente o del que está utilizando esta clase que me indique qué cocina quiere ocupar, qué tipo de cuarto quiere ocupar. No, así agarramos y decimos, esta casa y todas las casas que yo construya quiero que sean así. Eso no debe ser. Lo que debemos hacer es remover esas dependencias y pasarlas como parámetros de nuestro constructor. De esa forma, cuando yo pruebe mi código, quiera construir una nueva casa, yo puedo decir, quiero que esta nueva casa me la construyas con una cocina, no sé, una cocina integral. No sé, pero una cocina integral. Y un cuarto que tenga 3 camas y 2 ventanas. Nosotros podríamos, al probar esta clase, podríamos crear diferentes escenarios. ¿Y qué pasa si yo creo una casa con una cocina nula? ¿Qué pasa si yo creo una casa con una recámara de 15 cuartos? No sé, quizá haya una regla de negocio que diga, no puedes crear casas de 15 cuartos, eso es un hotel, ¿no? ¿Qué más sucede? Muchas veces podemos extraer las dependencias, pero aún así con esas dependencias empezar a trabajar dentro de nuestro código. Es cuando se dice que estamos recibiendo dependencias parciales o parcialmente construidas. Nosotros recibimos, pero podemos recibir un cuarto y además de recibir el cuarto, podemos decir, bueno, quiero que le setees el número de las camas de tal constante que lees en otro lado. Eso está mal, porque deberíamos esperar que el cuarto ya venga completamente configurado para que nosotros solo lo tengamos que utilizar, como se muestra en el loop. El cuarto, yo ya nada más lo asigno a mi propiedad y ya, es todo lo que tengo que hacer. Los constructores reciben dependencias que no son requeridas. Uno de los problemas que yo siempre tenía al escribir código al principio era... Yo decía, bueno, ¿y qué le pasa? Porque le puedo pasar un archivo, le puedo pasar la variable que leí del archivo, la propiedad que leí del archivo, le puedo pasar un objeto que construí con la propiedad, le puedo pasar n cantidad de cosas antes de pasarle el objeto real. Lo ideal es que le pasemos el objeto que estamos esperando y el objeto que vamos a usar. Por ejemplo, si queremos construir un carro, el carro lo podemos construir a partir de un archivo. Y ese archivo va a leer una variable, una propiedad, el y, y va a mandar a llamar un método de una fábrica de motores que va a crear ese motor. Pero ¿para qué le estamos pasando el archivo? No necesitamos ahí el archivo. Podemos extraer ese código y nada más recibir el motor. Alguien más se va a encargar de inicializar el motor, de leer el archivo, de cargar esa propiedad y de construir el motor. ¿Qué más? Profundizar en las dependencias. Se dice que si nosotros tenemos más de un punto, como esto, más de un punto, ya estamos haciendo algo mal. Estamos profundizando en las dependencias cuando probablemente solo necesitamos una propiedad o si una propiedad de esa dependencia. Por ejemplo, para construir un usuario, yo podría recibir un contexto de sesión. Imagínense que están en Facebook se loguea, va a cargar un usuario, va a crear un usuario Facebook por atrás y recibe así toda la sesión. Tiene acceso a toda la sesión, tiene acceso a su usuario, a su correo, tiene acceso a cookies guardadas, tiene acceso a muchas cosas que están en la sesión. Y de esa sesión resulta ser que para crear un usuario nada más necesitamos el nombre del usuario. Entonces ahora se dice, bueno, a partir del contexto de la sesión, obtengo la sesión, obtengo el principal, que es como mi objeto de autenticación, y después de eso obtengo el nombre del usuario. ¿Cuándo podríamos únicamente recibir el nombre del usuario y alguien más se va a encargar de hacer toda la chamba que está ahí arriba? ¿Ok?
esto se convierte difícil de probar. Porque, no sé, supongamos que queremos crear un usuario en una prueba. Y al crear ese usuario resulta que en el constructor tenemos que recibir o tenemos que pasarle un session context. Pero no sabemos qué va a jalar del session context. Nosotros podríamos pensar que va a ocupar todo el contexto y podríamos empezar a crear un contexto que tiene así un buen de cosas. Pues le agregamos nombre de usuario, le agregamos correo, le agregamos cookie, le agregamos no sé, datos del usuario, cualquier cosa que puedan agregar al contexto de sesión, se lo agregamos para que llegue ahí adentro y solo sepa el nombre de usuario. Eso es de entrada mucho trabajo en la prueba, trabajo innecesario. Cuando obviamente es mucho más claro este código de aquí abajo, que nos está indicando que solo necesita el nombre de usuario para crear un usuario. Con el código que está arriba, tenemos o se presenta un problema que es que seguramente nos va a arrojar un null pointer exception en algún lugar. ¿Por qué? Porque probablemente la sesión no existe, o el objeto de autenticación, el principal, no existe, o en el peor de los casos, no existe el username. Entonces, en algún momento, si yo paso o si yo recibo un session context que no tiene alguno, uno de esos métodos me regresa nulo, va a tronar y me va a mandar un null pointer exception en Java, o como le llaman en el lenguaje común. Obviamente, con este caso ya no, porque espero recibir una carga, ¿no? Y si hacemos eso de ahí arriba, pues entonces podemos hacer eso, ¿no? Defino mi método main y arrojo un null pointer exception. Y ya, me hago el trabajo, ¿no? O sea, si voy a recibir o si voy a esperar un null pointer exception, porque lo que hice ahí atrás es, me estoy condenando solito, o sea, ahí me va a salir un null pointer exception. Pues mejor lo lanzo una vez, ¿no? O sea, es más sencillo el código. Ok, esto que acabamos de ver se conoce como la ley de Meter, no hablar a extraños. Que el tener muchos puntos, aquí ya me estoy comunicando detrás con el session context, con la sesión, con el principal solo para obtener el username. Lo ideal sería que nada más tengamos, pero que tengamos un punto para obtener una propiedad de ese objeto y no violar esa ley. ¿Qué más? Variables globales. ¿Qué les han dicho de las variables globales? ¿No? Yo sé que el profe les ha dicho algo. No creo que no les haya dicho nada. Pero en Java técnicamente no. En C hay variables globales. ¿Qué les han dicho? Programan en C, son distintos. Programan. Hasta quinto semestre más o menos. No, ¿alguien? Variables globales, ¿qué te han dicho? Son malas. ¿Son malas? ¿Por qué son malas? Porque pueden hacerse en algún momento del código y no tener que cambiarlo. ¿Por qué? Porque todo el código lo puede ver Ajá. y pues en algún momento se puede cambiar y puedes alterar el estado de todo. Ajá, exactamente. Eso puede pasar. Cuando empezamos a utilizar variables globales o un patrón de diseño, que se llama singleton, tenemos acceso global. Y cualquiera que pueda ver esa variable o que pueda ver ese acceso global lo va a poder modificar. Nosotros estamos en un método esperando que tenga cierto valor esa variable o esa variable global que definimos. Pero resulta ser que en otro proceso, en otro hilo, en alguna otra parte del código ya cambió. Entonces no podemos asegurarnos que esa variable global va a tener siempre el mismo valor. El patrón de diseño singleton es tener una sola instancia de una clase en todo el contexto de tu aplicación. Se puede escribir singleton, hay casos en los que es válido escribir singleton, pero de preferencia deja que tu contenedor o que lo que estés ocupando para la ejecución de dependencias, lo que estés ocupando en tu lenguaje, te cree el singleton. Porque si tú te pones a escribir un singleton, pues puedes leer en internet, puedes buscar. Resulta ser que tienes que ocupar dos candados para que no se pueda modificar la variable, para que no se pueda crear una instancia de esa misma clase mientras otros están tratando de crearla. Entonces, si vas a ocupar singletons, trata de ocupar lo que el lenguaje te da o lo que el contenedor, tu herramienta de inyección de dependencias te da. Ok. ¿Alguien ha escuchado acerca de eso? ¿De eso hay development? ¿No?
Ok. El desarrollo orientado a pruebas, ¿qué es? Básicamente es escribir las pruebas antes de que escribas el código. Suena muy extraño cuando lo ves por primera vez y dices, ¿qué? O sea, ¿cómo voy a escribir una prueba si ni siquiera tengo el código? ¿Por qué voy a escribir una prueba si no sé ni qué voy a hacer en el código? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y es doloroso aprender esta técnica, sí, porque reduce tu capacidad de desarrollo. Empiezas a escribir tu prueba y te das cuenta de que no, es que esto está mal. ¿Cómo escribo una prueba antes de escribir mi código? ¿Cómo es posible hacerlo? ¿Cómo es posible? Pero tiene ventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Te hace pensar acerca de qué vas a esperar de tu código. Tú escribes una prueba, por ejemplo, regresando al caso del Quicksort. Regresando al caso del Quicksort. Si nosotros hubiéramos pensado desde el principio, bueno, el profesor va a llegar el día de la presentación y va a pasar arreglos con valores negativos, va a pasar arreglos con valores decimales, va a pasar arreglos, yo qué sé, ¿no? Hubiéramos escrito el código de forma que se adaptara a todos esos escenarios. Hubiéramos escrito el código diciendo, quiero que pase el escenario A, B, C, D, E y F. Alguno más. Al principio te cuesta más trabajo, te cuesta más tiempo, pero a la larga te va a reducir la cantidad de tiempo que tienes que invertir en el desarrollo. Finalmente las pruebas las tienes que hacer. O sea, aquí no hay de que pruebas no se hagan. No, o sea, las pruebas no es como la cereza en el pastel o como aventarle azúcar glass a tu código. O sea, no. Las pruebas es como la liga. Si no haces pruebas, no estás escribiendo código bien hecho. Acostúmbrense a escribir pruebas, acostúmbrense a que prueben su código, porque va a llegar el día, aquí les va a pasar, va a llegar el día en que les van a poner 5 por una práctica. Okay, no pasa nada. Pero va a llegar el día en que van a subir algo a producción, o van a subir algo y se lo van a entregar, en cierta instancia del gobierno, no, lo van a entregar y luego no va a funcionar, y pues ya no es que te pongan 5, ¿verdad? Ya es como que recibas un regaño, en el mejor de los casos, y en el peor es que te despidan. Dado que ya pensaste cómo es que vas a escribir tu prueba, ya pensaste los escenarios, escribes tu código para que pase tu prueba. Y si lo piensas de cierta forma, es como hasta más fácil, es como engañar, es como decir, ok, ya escribí mi prueba, ahora voy a hacer que mi código pase la prueba. Ya, está bien, ya no me tengo que preocupar por nada más, con que pase la prueba, porque yo definí mis escenarios, ya, con eso es más que suficiente. Y te ayuda a tener código menos acoplado. Esta parte de las dependencias que yo les decía, tener las dependencias dentro de mi clase, es código muy acoplado que cuando yo quiero cambiar, pues es bien difícil porque tengo que ir a la clase en ese tiempo y modificar y darle la torre a muchas otras partes del código. Cuando tengo código desacoplado, yo recibo las dependencias y puedo modificar, puedo probar, puedo pasar ciertos dummies de mis clases y decir, a ver cómo se comporta en este escenario. Okay. ¿Preguntas? ¿Respuestas? Yo doy las respuestas. No, el próximo vale. No, tengo dos comentarios y una pregunta. El primer comentario es, bueno, agradecerte que vinieras. Me parece muy importante que los estudiantes de la carrera escuchen a gente que tiene experiencia en el mundo real para que vean cómo es a la hora de nuestra casa de verdad. Te alegrará saber que, bueno, que sí vemos orientación a objetos desde el inicio y bueno, al menos yo en mis cursos estoy tratando de integrar justamente pruebas unitarias a la enseñanza. De hecho, los chavos para pasar sus prácticas tienen que pasar las pruebas unitarias. Esperamos como que hasta el tercer semestre ellos comienzan a escribir las suyas. Y bueno, mencionamos casi todo lo que dijiste en la clase. Bueno, me tocó a mí cuando fui estudiante, que sí me mencionaron todo. Espero que ustedes también. Bueno, y si van conmigo, según yo sí lo digo. El segundo comentario es, y te ofrezco una disculpa de antemano por corregirte en tu plática, pero si es necesario que lo escuchen los estudiantes, la traducción de library no es librería, es biblioteca. Sí. Se le va a todo el mundo, y no sé si, por lo que decías, me imagino que trabajas mucho en el norte, se les va todavía mucho más allá, pero es biblioteca, no librería.